Los Alpes albergan uno de los entornos salvajes más extremos. Sus montañas, bosques y valles forman un territorio donde las condiciones son duras durante gran parte del año y la naturaleza sigue funcionando con muy poca intervención humana. Es un lugar donde la supervivencia depende de la adaptación y donde cada rincón puede ocultar algo inesperado. Lejos de las zonas turísticas existe un mundo silencioso y difícil de explorar. La escasa presencia humana, el clima impredecible y la inmensidad del paisaje convierten a los Alpes en un escenario lleno de misterio. Un visitante inesperado ha aparecido en contadas ocasiones entre las montañas de los Alpes. Su llegada es tan rara que cada avistamiento despierta el interés de científicos y observadores de todo el continente. No pertenece a este lugar y, sin embargo, en circunstancias excepcionales, el frío y los cambios en la naturaleza pueden llevarlo hasta estas cumbres. El búho nival llega hasta los Alpes de forma muy excepcional por un fenómeno llamado irrupción. Esto ocurre cuando en su zona habitual del Ártico cambia el equilibrio del ecosistema, sobre todo la disponibilidad de alimento. En algunos años, la población aumenta o las condiciones empeoran, y ciertos individuos se ven obligados a desplazarse mucho más lejos de lo normal en busca de supervivencia. En ese proceso pueden viajar miles de kilómetros hacia el sur, siguiendo corredores de frío y terrenos abiertos hasta aparecer en regiones donde normalmente no deberían estar, como los Alpes. No es un comportamiento habitual ni planificado. Es una respuesta extrema a condiciones límite. El búho nival se alimenta principalmente de pequeños mamíferos. En su entorno natural del Ártico, su supervivencia depende directamente de la abundancia de estas presas. Cuando el alimento es escaso, su comportamiento de caza se adapta y puede ampliar su dieta, pero siempre manteniendo como base esos animales de pequeño tamaño que le proporcionan la energía necesaria para vivir y reproducirse. El búho nival no busca árboles ni estructuras elevadas para reproducirse. Cuando llega el momento, la hembra se posa en el terreno abierto y, poco a poco, va moldeando una pequeña depresión en el suelo. Ese espacio, casi sin protección física, se convierte en el punto donde deposita los huevos. Todo ocurre a nivel del suelo, expuesto, pero con una ventaja clara. Desde ahí puede observar cualquier movimiento a su alrededor y reaccionar con rapidez ante cualquier amenaza. No se limita a la oscuridad para moverse o cazar. En determinadas condiciones puede estar activo durante el día, aprovechando la luz para vigilar amplios territorios abiertos, y también durante la noche cuando el entorno lo exige. Su comportamiento cambia según la situación, adaptándose a la disponibilidad de presas, la presión del entorno y las condiciones de luz, sin seguir un patrón estrictamente nocturno como otras rapaces. El búho nival utiliza un sistema auditivo muy desarrollado que le permite detectar movimientos casi imperceptibles bajo la superficie. Incluso cuando la presa está oculta bajo la nieve o fuera de la vista, puede identificar su posición con gran precisión, guiándose por los sonidos más débiles que se transmiten a través del suelo y el hielo. No sigue rutas definidas cuando aparece en los Alpes. Su llegada es el resultado de desplazamientos desordenados, sin una dirección estable ni un patrón que se repita. Los Alpes son una de las grandes cordilleras de Europa y su origen se remonta a un proceso geológico extremadamente lento que comenzó hace decenas de millones de años.
En aquel tiempo, la zona donde hoy se levantan las montañas no era tierra firme como la conocemos, sino un antiguo mar. Bajo ese mar se acumulaban capas de sedimentos, restos de organismos y materiales que, con el paso del tiempo, se fueron compactando en el fondo. Todo cambió cuando dos grandes placas de la corteza terrestre comenzaron a acercarse entre sí. Ese movimiento no fue brusco ni puntual, sino continuo durante millones de años. A medida que las placas chocaban, el fondo marino fue siendo comprimido, arrugado y empujado hacia arriba. Las rocas se plegaron como si fueran capas de tela bajo una presión inmensa, formando estructuras cada vez más elevadas. Ese levantamiento no creó un paisaje estable. Al contrario, el terreno empezó a fracturarse, a deformarse y a elevarse de manera desigual, dando lugar a grandes contrastes. Zonas muy altas junto a depresiones profundas. Con el tiempo, la superficie emergida comenzó a ser atacada por fuerzas externas como el agua, el hielo y el viento. Estas fuerzas no los crearon, pero sí los moldearon de forma constante. Los glaciares jugaron un papel importante. Durante periodos de frío extremo, enormes masas de hielo avanzaron lentamente por los valles, arrancando roca, ensanchando pasos y profundizando depresiones. Cuando el hielo retrocedía, dejaba un paisaje mucho más marcado, con formas abruptas y valles en forma de U. El agua de deshielo continuó ese trabajo, erosionando superficies y transportando materiales hacia zonas más bajas. El resultado de todo ese proceso es la cordillera actual. Un sistema de montañas jóvenes en términos geológicos, todavía en evolución, donde la Tierra sigue ajustándose lentamente a las fuerzas internas que la crearon y a la erosión constante que la transforma. Entre los árboles densos de los Alpes vive un pequeño roedor arborícola, casi siempre oculto a la vista. Se mantiene en lo alto del bosque, moviéndose entre ramas y troncos, donde el follaje le sirve de cobertura constante y lo protege de la mayoría de amenazas. Pasa gran parte del tiempo desplazándose con rapidez de un árbol a otro, utilizando las copas como su territorio principal. Allí busca alimento y lo acumula en distintos escondites que reparte por la zona, de forma que pueda sobrevivir cuando el suelo queda cubierto por la nieve y el acceso a los recursos se vuelve complicado. La supervivencia de la ardilla depende de la capacidad de almacenar comida durante los meses más favorables. Durante el otoño y el final del verano pasan gran parte del tiempo recogiendo semillas, frutos secos y otros recursos que esconden en múltiples puntos del bosque. Estos escondites les permiten sobrevivir cuando la nieve cubre el terreno y el acceso al alimento se vuelve mucho más difícil. En invierno su actividad disminuye, pero no desaparece. Permanecen protegidos en refugios construidos en las ramas, estructuras hechas con materiales vegetales que ayudan a conservar el calor y protegerse del clima extremo. Salen solo en momentos concretos para alimentarse de las reservas acumuladas. Son animales extremadamente ágiles, capaces de desplazarse con rapidez entre troncos y ramas, lo que les permite moverse por el bosque sin tocar el suelo y escapar de posibles amenazas. Su cuerpo y su cola están adaptados para mantener el equilibrio y facilitar estos movimientos en altura. Las ardillas concentran gran parte de su actividad en las primeras horas del día.
Con el amanecer, cuando el bosque todavía está en calma y la luz apenas empieza a filtrarse entre las copas de los árboles, aprovechan ese momento de menor movimiento para salir de sus refugios. Durante ese periodo, el entorno es más seguro. Hay menos ruido, menos presencia de depredadores en movimiento y una mayor estabilidad en las condiciones del bosque. Es entonces cuando se desplazan con rapidez entre ramas, revisan escondites de comida y exploran nuevas zonas dentro de su territorio. A medida que el día avanza, su comportamiento cambia. Reducen la exposición, buscan zonas más protegidas entre el follaje y limitan los desplazamientos largos. Esta rutina les permite equilibrar la necesidad de alimentarse con la de evitar riesgos en un entorno donde cualquier movimiento puede ser detectado. La supervivencia de las ardillas está directamente ligada al equilibrio del ecosistema forestal en el que viven. No dependen solo de un recurso concreto, sino de la estabilidad general del bosque, la salud de los árboles, la disponibilidad de semillas y la continuidad de los ciclos naturales que mantienen el entorno productivo año tras año. Aunque su tamaño es reducido, su presencia tiene un efecto constante en el funcionamiento del bosque. Al almacenar comida en distintos puntos y no recuperar siempre todo lo que esconden, dejan parte de esos recursos enterrados o olvidados. Con el tiempo, algunos de esos restos pueden germinar y transformarse en nuevas plantas, contribuyendo de forma indirecta a la regeneración del entorno. Aunque pasan casi desapercibidas, su actividad influye en el funcionamiento del ecosistema. Lo que esconden, lo que olvidan y lo que transforman con su movimiento entre los árboles contribuye a mantener el bosque en equilibrio. En ese sentido, no son solo habitantes del entorno, sino parte de su continuidad. Los Alpes actúan como una barrera natural en el clima de Europa porque interceptan y modifican el movimiento de las masas de aire que circulan por el continente. Cuando los vientos húmedos procedentes del Atlántico llegan a la cordillera, se ven obligados a ascender por las laderas de las montañas. Al subir, el aire se enfría, la humedad se condensa y se producen lluvias o nevadas en la vertiente que recibe directamente estas corrientes. Al otro lado de la cordillera, el aire ya ha perdido gran parte de su humedad. Esto provoca que las regiones situadas en esa zona reciban un clima más seco y diferente al de la vertiente expuesta. De esta forma, la cordillera no solo separa físicamente territorios, sino que también crea contrastes climáticos muy marcados entre áreas relativamente cercanas. Este efecto influye en las temperaturas, en las precipitaciones y en la forma en que se desarrollan los ecosistemas de ambos lados, haciendo que el clima europeo sea mucho más diverso de lo que sería sin la presencia de esta gran cadena montañosa. Los Alpes no son un único paisaje continuo, sino una combinación de entornos muy distintos que cambian con la altitud, la orientación y el clima. En las zonas más bajas y protegidas aparecen bosques densos, donde los árboles forman capas cerradas que retienen la humedad y crean un ambiente más estable. A medida que el terreno se vuelve más alto y el clima más duro, la vegetación cambia. Los bosques se abren y dan paso a praderas alpinas, espacios donde la vegetación es más baja, resistente al frío y adaptada a suelos pobres y vientos constantes. Estos lugares cambian con las estaciones, pasando de verdes intensos en los meses cálidos a paisajes más secos o cubiertos de nieve en invierno.
Entre los bosques y claros de los Alpes vive un mamífero de tamaño medio que rara vez se deja ver. Se mueve con extrema cautela, siempre cerca de la cobertura de árboles o vegetación alta, donde puede desaparecer con facilidad entre sombras y relieves del terreno. Su comportamiento es discreto y está orientado a la supervivencia. Alterna entre zonas abiertas, donde busca alimento, y áreas más cerradas, donde descansa o se mantiene oculto. Cada desplazamiento parece medido, como si conociera perfectamente cada rincón seguro del paisaje. El corzo cambia el color de su pelaje a lo largo del año. En verano presenta un tono más rojizo y cálido, que le ayuda a integrarse con la vegetación densa y los tonos vivos del bosque. En invierno, en cambio, su pelaje se vuelve más grisáceo y apagado, una adaptación que le permite mezclarse mejor con el paisaje más seco, frío y desprovisto de color. Este cambio estacional le ayuda a mantenerse más oculto frente a posibles depredadores y a adaptarse visualmente al entorno cambiante del bosque alpino. El corzo mantiene una relación muy marcada con el espacio que habita, y esa relación se expresa tanto en su forma de alimentarse como en la manera en que delimita su presencia. Cuando se desplaza por el bosque, va seleccionando brotes tiernos, hojas frescas, hierbas y plantas jóvenes. No se alimenta de forma aleatoria, sino que aprovecha las zonas donde la vegetación es más nutritiva y accesible, alternando entre claros y bordes del bosque donde el crecimiento es más abundante. Al mismo tiempo, define su territorio mediante señales muy concretas. Utiliza marcas visuales en la vegetación y señales olfativas que deposita en puntos estratégicos del terreno. Estas marcas no son aleatorias. Funcionan como advertencias para otros individuos y como una forma de mantener el control sobre las áreas donde se alimenta y se desplaza con regularidad. De este modo, su comportamiento combina la búsqueda constante de alimento con la necesidad de establecer un espacio propio dentro del bosque, creando una red invisible de límites que rara vez se perciben a simple vista. El corzo organiza su actividad diaria en función de la luz y de la presión del entorno. Sus momentos de mayor movimiento se concentran al amanecer y al atardecer. Cuando el bosque está más tranquilo, la visibilidad es menor para posibles depredadores y las condiciones le permiten desplazarse con mayor seguridad. En esas horas sale de sus zonas de refugio para alimentarse y moverse entre distintos puntos del territorio. Aprovecha la luz tenue para recorrer claros, bordes de bosque y áreas de vegetación baja, donde encuentra alimento con mayor facilidad. Cuando el día avanza y la actividad en el entorno aumenta, reduce su exposición. Entonces permanece oculto entre la vegetación densa o en zonas de cobertura natural, donde su cuerpo pasa desapercibido entre sombras, ramas y relieves del terreno. Desde esos lugares protegidos puede descansar y observar el entorno sin ser detectado fácilmente. En conjunto, el corzo es un habitante discreto del bosque alpino, presente pero difícil de detectar. Su vida transcurre entre movimientos breves, periodos de ocultación y una adaptación constante al ritmo del entorno. Los Alpes son un sistema montañoso que no se entiende como una forma fija, sino como un proceso continuo que todavía sigue actuando. Su estructura no es estática. Está marcada por fuerzas internas que siguen ajustando la corteza terrestre y por agentes externos que, de manera constante, van modificando su superficie. El
El resultado es un paisaje en transformación permanente, donde el relieve nunca permanece exactamente igual. Las rocas, el hielo, el agua y el clima interactúan de forma constante, reescribiendo poco a poco la forma de las montañas. No es un territorio terminado, sino un sistema en evolución lenta pero ininterrumpida. Si te ha gustado el contenido, puedes suscribirte para no perderte los próximos vídeos y dejar un like para apoyar el canal y ayudar a que siga creciendo.